Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy analizaremos la primera parte que corresponde a sistemas y aparatos del cuerpo humano, en el cual pues analizaremos primeramente al circulatorio, digestivo, endocrino, inmunitario, tegumentario, músculo-esquelético, nervioso, reproductor, respiratorio y urinario. Cada uno de estos sistemas y aparatos del cuerpo humano pues tienen funciones representativas. En el caso del circulatorio, pues hablamos de corazón, vasos y sangre. Su función es el transporte de materiales entre todas las células del cuerpo. En el digestivo es el estómago, intestinos, hígado y páncreas, que es la conversión de los alimentos en partículas que pueden ser transportadas dentro del cuerpo y la eliminación de algunos desechos. El endocrino, pues es una glándula tiroides, glándula adrenal, que es una coordinación de las funciones corporales mediante la síntesis y liberación de moléculas reguladoras. El inmunitario pues, está conformado por el timo, vaso, ganglios linfáticos y sirve de defensa contra invasores externos. Por otro lado tenemos el tegumentario, que es la piel, que es de protección del medio externo. El músculo esquelético, tenemos son músculos esqueléticos, huesos, sí, sus funciones representativas son soporte y movimiento. En el nervioso está el cerebro, médula espinal, coordinación de las funciones corporales mediante señales eléctricas y liberación de moléculas reguladoras. El reproductor es, obviamente, ovarios, úteros y testículo. Funciones representativas, continuación de la especie. Respiratorios, pulmones y vías aéreas en cuestión de órganos y tejidos. Funciones representativas es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los medios internos y externos. El urinario pues, son riñones y vejiga. Funciones representativas es el mantenimiento del agua y los solutos del medio interno y la eliminación de desechos. Y pues pasaremos a la explicación de algunos de estos sistemas y aparatos del cuerpo humano. El primero es el sistema digestivo. El sistema digestivo, de la misma forma en que las plantas se nutren, pues obviamente es muy importante que lo empecemos a analizar. En este caso, pues tenemos, ¿sí? En este caso, tenemos que de la misma forma en que las plantas se nutren a través de la fotosíntesis, elaborando sus propios alimentos, los miembros del reino animal nos alimentamos a través de la ingestión, utilizando alimentos ya formados. Las plantas tienen estructuras especializadas para la fotosíntesis, mientras los animales desarrollamos el aparato digestivo que permite digerir los alimentos que consumimos. En manera muy breve, de manera muy general, el aparato digestivo está conformado por lo que es la boca, glándulas salivales, esófago, hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, el apéndice, el recto y el ano. Entonces, iremos analizando cada una de estas cuestiones, quedándonos claro que, pues precisamente, pues de la misma función que en algún momento habíamos hablado, las plantas van a tener la manera de producir su propio alimento, pues nosotros somos organismos heterótrofos que necesitamos, pues, la ingestión de diversas cuestiones que, pues, obviamente nos permitan realizar nuestras funciones necesarias y por eso nosotros tenemos un sistema digestivo y que es muy importante que lo vayamos analizando, ¿no? Ya vimos de manera muy general cuáles son las partes de este aparato digestivo, por lo que está formada, cuáles son sus estructuras y lo iremos analizando de una manera especial para que lo vayamos entendiendo todos. En efecto, pues la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que ingiere el animal se descomponen para obtener sustancias simples que utiliza el organismo para la obtención de energía o de moléculas orgánicas, ¿sí? Para la obtención de energía o la descomposición de moléculas complejas a orgánicas simples. En este caso, por ejemplo, tenemos las proteínas que consumimos se transforman en aminoácidos que se degradan en la construcción de otras proteínas propias del animal. Entonces, pues bueno, nosotros necesitamos empezar a realizar una digestión que se va a llevar a cabo a partir de la boca, ayudada de las glándulas salivales, que pasará por el esófago y pues caerá en el estómago junto con las glándulas accesorias que a este lo conforman, pues iremos
analizando cada una de estas partes para que vaya quedando pues en claro. Entonces, la digestión a nivel celular ocurre gracias a enzimas líticas, las cuales rompen los enlaces que unen moléculas simples, por ejemplo, los monosacáridos que forman los polisacáridos o aminoácidos que constituyen las proteínas. En organismos pluricelulares, la digestión requiere de la transformación del alimento ingerido en trozos más pequeños mediante la digestión mecánica y la descomposición de los nutrientes a través de la acción de las enzimas digestivas mediante la digestión química. Entonces, recordemos que las enzimas van a ser de carácter proteico y recordemos que también las enzimas tendrán la función de acelerar o degradar cualquier función química en nuestro cuerpo. En este sentido, las enzimas líticas se encargarán de realizar este proceso de digestión, ¿sale? Y pues bueno, también este proceso es parte de la digestión química, ya que en nuestro estómago se encontrarán algunas enzimas y también algunos ácidos que permitirán que nosotros podamos realizar la digestión en forma controlada de cada una de estas cuestiones. Y a su vez, también tenemos lo que es la digestión mecánica, ¿sí? Que en este caso la digestión mecánica pues empieza directamente desde nuestra boca, en donde empezamos nosotros a mascar el alimento, ¿sí? Y que pues obviamente lo llevaremos hacia nuestro esófago y directamente hacia nuestro intestino. En el caso de la digestión mecánica, los movimientos empiezan cada 15 a 25 segundos. Este movimiento se le conoce como onda. Estas reducen el alimento a quimo. Cuando el alimento es llevado al píloro, se llama vaciamiento gástrico. Entonces, pues bueno, estas son las diferencias entre la digestión química y la digestión mecánica. Recordemos entonces que en la digestión pues química o enzimática, en organismos pluricelulares requerirá la transformación del alimento ingerido en trozos más pequeños mediante la digestión mecánica y de la descomposición de los nutrientes a través de la acción de las enzimas digestivas mediante la digestión química. Iremos viendo por qué está conformado el aparato digestivo. Está formado por un conjunto de órganos que son boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano. Y estos órganos presentan glándulas anexas que producen sustancias que degradan las moléculas orgánicas. Y para iniciar, pues hablando de lo que es el sistema digestivo, recordaremos que nuestro sistema digestivo inicia desde nuestra boca. Las primeras cuestiones ahí importantes que analizar son pues nuestros incisivos, que en nuestro caso son nuestros dientes, ¿sí? Junto con los caninos premolares y molares, como los podemos observar aquí. Estos son justamente los incisivos, estos son los caninos premolares, ¿sí? Y molares, que pues también los tendremos en la parte inferior, tanto en la parte superior. Tenemos una estructura que será el paladar blando, la úvula, el intestino, el istmo de las fauces, el suelo de la boca, la encía, el vestíbulo, la lengua y la amígdala. En general, la lengua tendrá la función de remoler precisamente o de poder masticar el alimento en formas concretas, ¿sí? Justo con pues, las encías que serán parte de tejido blando o en los que se almacenarán o se colocarán pues los dientes, ¿no? Y el paladar que también nos servirá de referente para poder nosotros degustar el diferente o los diferentes sabores que pues nos pueden proporcionar las diferentes tipos de o los diferentes tipos de alimentación que nosotros tengamos. En este caso, vuelvo a repetir, el aparato digestivo estará formado por un conjunto de órganos que son boca, faringe, esófago, estómago, intestinos y ano. Estos órganos presentan glándulas anexas que producen sustancias que degradarán las moléculas orgánicas. En este caso, la boca es el orificio de entrada al tubo digestivo. En los vertebrados, la boca está rodeada por dientes que sirven para la acción de masticar.
La digestión mecánica se inicia masticando el alimento, lo que provoca que se fragmente el alimento, lo que provoca que se fragmente el alimento, la comida, y las glándulas salivales produzcan las enzimas que inicien la digestión química. Como ya lo habíamos hablado, en la digestión mecánica, la primera parte que entrará directamente a realizar este proceso será la boca, ¿sí? Que pues obviamente se inicia pues masticando el alimento y incluidos las glándulas salivales, ¿sí? Permitirán que precisamente realicemos esta liberación de enzimas como amilasas, pepsinas, que ayudarán a degradar el alimento de acuerdo a lo que nosotros vayamos ingiriendo. Pero recordemos que la digestión mecánica se iniciará masticando, ¿sí?, el alimento, lo que provoca que se fragmente la comida y las glándulas salivales produzcan las enzimas que inicien la digestión química. Y esta parte, pues, del inicio de la parte principal del sistema digestivo, pues iniciamos con la boca. Vuelvo a repetir que es el orificio de entrada al tubo digestivo en los vertebrados y la boca está rodeada por dientes que sirven para masticar, como lo hemos mencionado en la diapositiva pasada, están los incisivos, caninos, premolares y molares. De la misma manera que tenemos los dientes en la parte superior, los tendremos en la parte inferior y servirán para la remoción y pues degradación de los alimentos que estamos consumiendo. Bueno, ahora vamos con la lengua. Es el órgano que mueve el alimento acomodándolo para la masticación y es el resultado final del bolo alimenticio. Entonces, en nuestra boca, sí, tendremos un músculo especializado llamado lengua que pues primeramente sirve para tener este proceso de comunicación entre nosotros, ¿no? Y aparte de esto, pues bueno, su función principal es acomodo del alimento, ¿sí? Que pues sirve para la masticación y el resultado final es el bolo, pues obviamente alimenticio, el que se tendrá como resultado. Posterior a eso, tenemos una estructura importante que es la faringe y es el conducto que comunica la boca con el esófago. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos justamente a la faringe que conecta con el esófago y que pues obviamente permite el paso del aire hacia los pulmones. De este modo, la faringe comunica al aparato respiratorio con el digestivo. Entonces aquí tenemos la faringe que comunicará, ¿sí?, al aparato respiratorio con el digestivo, como nosotros podemos observar en esta parte. Para evitar que el alimento pase hacia la laringe y la tráquea, que son parte del sistema respiratorio, una válvula llamada epiglotis, ¿sí?, tapa la laringe mientras comemos. Cuando hablamos, la epiglotis se levanta, dando libre paso hacia las vías respiratorias. Por eso, cuando hablamos mientras estamos comiendo, corremos el peligro de que el alimento se desvíe hacia las vías respiratorias ahogándonos. Pero la función esencial e importante, pues en este caso de la epiglotis, será ese, el que tape a la hora de que nosotros estamos comiendo o ingiriendo la comida, pues se vaya directamente hacia el estómago y pues por esta situación nosotros tengamos un proceso de que nos pudiéramos ahogar, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que la lengua va a ser el órgano que nos permitirá la remoción o el acomodo o la masticación de nuestra comida, de nuestra dieta y que el resultado final será el bolo alimenticio, ¿no? Tenemos justamente después de este músculo de nuestra lengua, tendremos lo que es la faringe y justamente abajo tendremos la epiglotis que evitará que el bolo alimenticio pase directamente a la laringe, que pues esto nos pueda causar un ahogamiento, y el esófago que pase directamente la comida hacia la parte de lo que es el estómago. En el esófago es un tubo de unos cuantos centímetros de largo que conduce el bolo alimenticio al estómago a través de movimientos de contracción muscular involuntaria llamada
peristalsis. El estómago es un saco en donde se producen jugos gástricos y una mezcla de ácido clorhídrico y enzimas digestivas que continúan con la digestión del bolo alimenticio. Como resultado de este proceso se obtiene una masa llamada quimo que pasa al intestino delgado. Entonces, en este caso, pues tenemos lo que es el esófago, que es una estructura, pues como se puede ver, ampliamente pues larga, ¿sí? Que es un tubo de unos cuantos centímetros de largo que va a conducir el bolo alimenticio que primeramente pasó por la boca y por la laringe, ¿sí? Y el bolo alimenticio iría viajando hacia el estómago a través del esófago, ¿sí? Y pues obviamente a través de movimientos de contracción muscular involuntaria llamada peristalsis. Esta peristalsis permitirá que el bolo alimenticio que fue ingerido vaya pasando hacia abajo, hacia el estómago y que pues obviamente nos permita el poder deglutir de manera correcta. Posteriormente llegará a esa parte importante que es llamada el estómago, que es un saco en donde se producen jugos gástricos y una mezcla de ácido clorhídrico y enzimas digestivas que continúen con la digestión del bolo alimenticio. Entonces, en el estómago tendremos jugos gástricos que están formados por ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte, y algunas otras enzimas digestivas como, bueno, ya las habíamos mencionado, amilasas, pepsinas, caseinasas, amilasas, proteolasas, ¿sí? Aldolasas, en fin, ¿sí? Que son enzimas que permitirán el correcto proceso de digestión en nuestro bolo alimenticio que llegue al estómago, ¿no? Que continúe con ese proceso de digestión. Y posterior a esto, como resultado de este proceso, se obtiene una masa llamada quimo, que pasa hacia el intestino delgado. Es muy importante. Cuando ya el bolo alimenticio pasó o llegó hacia el estómago, posteriormente se obtendrá una masa llamada quimo que pues viajará al intestino delgado, en donde pues en el intestino delgado se harán pues la sustracción de nutrientes importantes pues en esta parte del intestino, ¿no? Cuando llegamos al intestino delgado, que es un tubo de 7 metros de largo aproximadamente, dividido en tres segmentos, que es el duodeno y el yuno o el ileón. La bilis y los jugos gástricos pancreáticos, los jugos gástricos y los jugos pancreáticos se vierten en el intestino delgado para concluir con la digestión del quimo, que llegó al estómago y finalizar el proceso digestivo, y posteriormente se absorben los nutrientes. Ese bolo alimenticio o en ese tubo, sí, será muy importante cuando pase al intestino delgado, ya que los jugos pancreáticos y junto con la bilis, que son glándulas accesorias que están dentro de nuestro sistema digestivo, van a intervenir de manera pues importante en la digestión de los nutrientes. Ahí pues eh, estructura o quimo, ¿sí? Pues empieza a ser degradado, ¿sí? Y pues empieza a realizar este proceso digestivo en el cual aquí se van a hacer la mayoría y lo más importante de la absorción de todos los nutrientes. El quimo posteriormente se transforma en quilo y continúa su travesía. La sustancia resultante está formada por azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol que pasan al hígado y a diferentes partes del cuerpo. Las vitaminas y algunos minerales y agua también son absorbidos en esta región. Entonces, abusados aquí, cuando el quimo, ¿sí?, se transforma en kilo y continúa su travesía. Ya siendo kilo, digamos, bolo alimenticio, que este bolo alimenticio se transformó en kilo,
y que este kilo se transforma bueno, este bolo alimenticio se transforma en kilo, el quimo se transforma en kilo, empieza, ¿sí?, esta importante absorción de azúcares simples, algunos aminoácidos, otros ácidos grasos o grasas y gliceroles que pasarán al hígado y a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Las vitaminas y algunos minerales y agua también son absorbidos en esta región tan importante. Entonces, pues ahí tenemos la imagen justamente de lo que es el intestino delgado, ¿sí? Y que pues viajará directamente a partir pues de todas estas estructuras, ¿sí? Para la absorción de los nutrientes. Volvemos a repetir, en el intestino delgado será la absorción de ácidos grasos, glicerol, ¿sí? Aminoácidos, azúcares, agua, ¿sí? Que pues obviamente pasarán directamente al hígado y de ahí directamente a diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Y bueno, en este caso las vitaminas y algunos minerales pasan también o son absorbidos en esta región. En el intestino grueso, ¿sí? Es un conducto que mide cerca de 1,5 metros y se divide en tres regiones, en el ciego, el colon y recto. En este tubo se absorbe agua y sales formándose el bolo fecal. Ya no es kilo. Ahora aquí justamente, una vez terminado todo el recorrido en el intestino delgado, se convertirá en el bolo fecal, que será expulsado por medio de la defecación a través de el ano, ¿sí? Es en el ciego en donde se ubica el apéndice, justamente en esta parte, ¿sí? El apéndice, que es una bolsa pequeña que en ocasiones se inflama provocando apendicitis. El apéndice, su única estructura, o bueno, su única función elemental en la parte de la digestión, pues obviamente será el aporte de algunas bacterias necesarias para que el bolo fecal, que ya se creó en el intestino grueso, continúe su camino, ¿sí? Y también hacer, pues obviamente, pues la recomendación o la acentuación aquí importante, que en el intestino grueso solamente se verá la absorción de algunas sales y de algunas, un poco de agua, ya para realizar la absorción total de ese bolo fecal y que nosotros sigamos pues absorbiendo lo que más se pueda de de esta masa ya fecal que literalmente viajará, ¿sí? Hasta el recto y que posteriormente será pues liberado en el ano, ¿sí? En algunas ocasiones el apéndice se puede ver inflamado por algunas infecciones que pueden suscitarse en esa parte y pues obviamente ahí también pues puede causar una apendicitis que puede ser pues solamente de importancia médica. En lo que es el recto, es la parte final del tubo digestivo y está conectado al ano, por donde los desechos del estómago serán expulsados. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas también participan en la digestión, por lo que son consideradas glándulas anexas al aparato digestivo, como bueno, ya lo habíamos analizado, ya lo habíamos hablado al inicio de nuestra charla, ¿no? En este caso, el hígado tendrá la función o la importancia de la producción de la bilis y la vertirá al intestino para promover la absorción de algunas grasas. Recuerden que el hígado pues liberará bilis y liberará junto con el jugo pancreático pues enzimas que degradarán grasas sumamente importantes, ¿no? En la vesícula biliar recibe y almacena la bilis. En este caso, pues obviamente la bilis trata de almacenar la vesícula esas cantidades
grandes de degradadoras de grasa, precisamente para irlas regulando de acuerdo a cómo la digestión lo necesite, ¿no? En el segundo caso, pues bueno, perdón, tercer caso, tenemos lo que es el páncreas, que produce los jugos que ayudan a degradar carbohidratos y proteínas. Entonces, pues bueno, el páncreas pues es muy importante que lo analicemos, ya que gracias a algunas enzimas ayudará y producirá los jugos que ayuden pues a degradar carbohidratos y proteínas. Recordemos que en este caso los ácidos grasos nos proporcionarán 9 kilocalorías por gramo y tanto carbohidratos como proteínas nos proporcionarán 4 kilocalorías por gramo ingerido. Entonces, eso es fundamental que lo recordemos y pasaremos a la siguiente. Aquí empezaríamos a analizar lo que es el sistema respiratorio. En este caso, pues obviamente el sistema respiratorio está formado por lo que es la nariz, faringe, laringe, alvéolos, bronquios, tráquea, pulmones y diafragma. Aquí podemos ver las estructuras que están formando al aparato respiratorio. Está la nariz, que son las vías aéreas, ¿sí? La faringe, ¿sí? La laringe, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Y justo aquí, pues los bronquios y los alvéolos. En esta parte se va a realizar la respiración mecánica, que es la que va a permitir ese ingreso de oxígeno, ¿sí? Y la inhalación, que es el oxígeno, y la exhalación, que será el dióxido de carbono. Iremos analizando de manera general para qué funciona cada una de estas partes que estamos analizando. La nariz, pues en este caso, es conocido como vías aéreas altas, ¿sí? Y pues en este caso, pues las vías respiratorias bajas son conocidas como los pulmones o esta parte que tenemos justamente aquí. Entonces, la energía que se produce en la respiración se usa para movernos, crecer, llevar a cabo otras reacciones y elaborar sustancias que las células requieran. En este caso, la respiración externa o ventilación es el proceso por el cual el organismo introduce o inhala el aire del exterior hacia el aparato respiratorio. La respiración interna o intercambio de gases se lleva a cabo cuando el oxígeno del aire se difunde atravesando las paredes de los capilares hacia la sangre y al mismo tiempo se expulsa el dióxido de carbono a través de la exhalación hacia las paredes de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son los responsables de hacer este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Y la respiración celular se presenta cuando la célula utiliza el oxígeno para degradar los compuestos orgánicos y obtener energía. Entonces, en este caso, pues tenemos que la respiración externa o ventilación es el proceso por el cual el organismo introduce o inhala el aire del exterior hacia el aparato respiratorio. Recordemos que este proceso es llamado respiración externa o ventilación cuando nosotros inhalamos el aire del exterior que va directamente a el aparato respiratorio que está conformada por faringe, laringe, tráquea, pulmones, alvéolos, bronquios y diafragma, lo cual pues nos permitirá pues realizar todas estas funciones que ya habíamos mencionado con anterioridad. En este caso, la respiración interna o intercambio de gases se llevará a cabo cuando el oxígeno del aire se difunda atravesando las paredes de los capilares de la sangre, ¿sí? O hacia la sangre y al mismo tiempo se expulse el dióxido de carbono hacia las paredes de los alvéolos pulmonares. En este caso, cuando nosotros hacemos la inhalación, viajará el oxígeno que se irá directamente a los pulmones. Justamente los pulmones tendrán arterias pulmonares sumamente importantes y justamente en estas partes pequeñas llamadas alvéolos que
si así hiciéramos un zoom, se vería como un ramillete de uvas, se van a encargar de realizar este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En estas arterias pulmonares, ¿sí? Pasará el oxígeno directamente hacia arterias que las o distribuirán hacia toda la parte del cuerpo, y también habrá arterias o vénulas que traerán ese intercambio de dióxido de carbono, los cuales saldrán por la laringe hacia la faringe para realizar la exhalación. Y por otro lado, en este caso, la respiración celular se presentará cuando la célula utiliza el oxígeno para degradar los compuestos orgánicos y obtener, pues obviamente, la energía. En los vertebrados terrestres, durante el proceso de la ventilación, el aire entra por la nariz hacia la tráquea, que se divide en dos estructuras llamadas bronquios. El aire que pasa por los bronquios continúa por los bronquiolos para llegar a los pulmones, ¿sí? Y ahí en los pulmones son dos sacos de tejido esponjoso divididos en pequeños lóbulos que terminan en alveolos. Les digo que estas estructuras llamadas alveolos parecen como si fueran ramilletes de uvas que permitirán el intercambio, o podríamos decirlo de otra mejor manera, difusión de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, en los vertebrados terrestres, durante el proceso de ventilación, el aire entra por la nariz, justamente en esta parte entra por la nariz, hacia la tráquea, precisamente, y se divide en dos estructuras llamadas bronquios, bronquio izquierdo y bronquios derechos. El aire que pasa por los bronquios continúa hacia los bronquiolos, sí que son nuestras estructuras pequeñas, son los bronquios, son los bronquiolos, y continuarán su recorrido en los alveolos, que son estas estructuras que tenemos aquí, y permitirán ese intercambio. Lo más importante en el sistema respiratorio es el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno que se presentarán en estas cuestiones tan importantes. Los alveolos están recubiertos por tejido muy vascularizado. El término vascularizado se refiere a que existen muchas vénulas, venas y arterias, sí, que estarán pegados justamente a los alveolos, ¿no? Es decir, por vasos sanguíneos que intercambian el oxígeno desde el interior de los pulmones hasta la sangre. Y en sentido contrario, el dióxido de carbono de la sangre al aire que se encuentra en el interior de los pulmones, ¿sí? El aire rico en dióxido de carbono es expulsado a través de la exhalación. Entonces, los alveolos serán tejido sumamente vascularizado, ¿sí? En donde se hará ese intercambio de oxígeno desde el interior de los pulmones hacia la sangre, ¿sí? En este sentido, el oxígeno entra directamente a los alveolos y por un proceso llamado difusión pasará directamente hacia la sangre y se liberará hacia todas las partes precisamente de nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente estas arterias buscarán la manera en que se puedan entregar estas cargas de oxígeno muy importantes. Y el aire rico en dióxido de carbono que ya fue recolectado a los eritrocitos, será hecho un intercambio directamente pues en la exhalación, en esa parte de la respiración mecánica llamada exhalación, en la que liberaremos todas esas cantidades de dióxido de carbono relevantes en el sistema respiratorio. En este caso, recordemos que es importante que no olvidemos, por eso lo volvemos a repetir, los alveolos están recubiertos por tejido vascularizado, es decir, por vasos sanguíneos que intercambian el oxígeno desde el interior de los pulmones hacia la sangre y en sentido contrario, el dióxido de carbono de la sangre al aire que se encuentra al interior de los pulmones. Y obviamente el aire exhalado a través de la respiración mecánica
será o estará sobrecargado precisamente de dióxido de carbono que será liberado a través de nuestra respiración. En este caso, cuando la sangre rica en oxígeno se distribuye este gas a los tejidos del cuerpo, el oxígeno se utiliza para degradar la glucosa en la respiración celular. Cuando el organismo se encuentra en reposo, la respiración es más lenta, pues la energía que se requiere es mínima y el oxígeno que inhalas es suficiente para cubrir los requerimientos necesarios. En este ejemplo, pues tenemos aquí precisamente en este aparato anatómico, tenemos lo que yo les mencionaba, esta estructura que se llaman arterias pulmonares y venas pulmonares. Las arterias pulmonares serán las que llevarán la sangre eh, desoxigenada, sí, precisamente que ya recorrió parte del cuerpo y las venas pulmonares recolectarán ese oxígeno sumamente importante para poder distribuirlo en todos lados, ¿no? También recordemos que aquí se puede ver que son los bronquios, o los bronquios son las estructuras sumamente importantes, ¿sí? Que van a permitir esa capacidad de respiración, ¿sí? Del otro lado, pues también recordemos que los pulmones estarán recubiertos de unas estructuras llamadas costillas, las cuales protegerán a la cavidad torácica de cualquier golpe o de cualquier incidente que pudieran provocarles estas cuestiones, ¿no? A su vez, tenemos una estructura muy importante llamada diafragma que será controlada por el sistema nervioso autónomo, que permitirá la respiración y esa respiración mecánica de entrada y de salida del oxígeno hacia el cuerpo. Y también tenemos los músculos intercostales que también serán pues utilizados precisamente pues denominados o directamente pues eh, manejados por el sistema nervioso autónomo. Sí, precisamente porque nosotros no podemos dejar de respirar a nuestra voluntad, sino que necesitamos ese proceso importante para respirar y hacer ese intercambio gaseoso importante. Tenemos entonces también los bronquios y los bronquiolos, en donde se hará esa difusión importante, ¿sí? Directamente de lo que sería, pues, la respiración. Sí, muy bien. Entonces, estamos entendiendo estas partes. Para acabar de complementar lo que hemos estado analizando, sí, haremos una retroalimentación de lo que el día de hoy estamos analizando. El día de hoy analizamos el sistema digestivo de manera muy, pero muy general. El sistema digestivo está conformado por lo que es la boca, glándulas salivales, esófago, hígado, vesícula biliar, el estómago, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, recto, ano y apéndice. Recordemos que la digestión mecánica iniciará directamente por la boca, ¿sí? Y pasará por la tráquea hacia el esófago con una estructura importante llamada epiglotis, que será la que impedirá pues precisamente el paso del aire hacia nuestra tráquea para no poder ahogarnos cuando estamos comiendo, ¿no? En este caso también tenemos el hígado, que es una glándula anexa, ¿sí? A nuestro sistema digestivo que nos permitirá realizar la liberación de algunas sustancias, además así como digamos así, el secuestro, por decirlo de una manera, o el almacenaje directamente de todas esas sustancias sumamente importantes para nuestro cuerpo, que posteriormente serán liberadas a todas las partes del cuerpo, todos estos nutrientes que hemos estado analizando. ¿Sí? Hablábamos que la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que ingiere el animal se descomponen para obtener sustancias simples y que utiliza el organismo para
la obtención de energía o de moléculas orgánicas más complejas. Por ejemplo, pues tenemos las proteínas que consumimos, se transforman en aminoácidos que se degradan en la construcción de otras proteínas propias de características animales. Abusados aquí también es muy importante que recordemos del sistema digestivo que van a haber dos tipos de digestión, la que va a ser la química y la mecánica. En este caso, la mecánica, recordemos que inicia desde la boca, en el cual nosotros a partir de la masticación del propio alimento, pues obviamente y gracias a las glándulas salivales empezaremos a degradar esa mordida de alimento que poco a poco, cada vez que la vayamos masticando, se irá convirtiendo en lo que es el bolo alimenticio. Dentro de la digestión y obviamente de las enzimas que van a ir procurando liberarse a través de las glándulas salivales, tenemos amilasas y pepsinas, ¿sí? Sumamente importantes en la degradación de nutrientes para que esa mordida que nosotros dimos de la dieta que nosotros estábamos ingiriendo sea convertida en bolo alimenticio y empiece un proceso pues de viaje a través del esófago para llegar hacia nuestro estómago, ¿no? Y obviamente esa es la digestión mecánica. Y la digestión química se llevará a cabo dentro del estómago gracias a las cuestiones de ácido clorhídrico y de algunas enzimas catalíticas que estarán dispuestas en nuestro estómago a degradar ese bolo alimenticio que estará siendo producido después en otras sustancias para ser digerido. Hablábamos que el aparato digestivo estaba conformado desde la boca, con nuestra lengua, nuestros dientes, incisivos, molares, premolares, ¿sí? Hablábamos de la lengua, que es un músculo sumamente importante para el acomodo directamente de las propias, el alimento. También sí tiene funciones gustativas que van a permitir que nosotros degustemos, ¿sí? O tengamos el sabor de lo que estamos analizando, ¿no? Y estos órganos presentan glándulas anexas, ¿sí? Que pues degradarán, ayudarán a degradar moléculas orgánicas, ¿no? Tenemos la lengua, les decía yo, después pasará a la faringe, ¿sí? Que estará conformada precisamente por una estructura llamada epiglotis, que evitará que se vaya hacia pues la laringe, ¿no? Que es la que nos permite la respiración y que el bolo alimenticio se vaya directamente hacia el esófago, como lo estamos viendo en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, para evitar que el alimento pase hacia la laringe y la tráquea, que son parte del sistema respiratorio, una válvula llamada epiglotis tapa la laringe, mientras comemos cuando hablamos, la epiglotis se levanta, dando libre paso hacia las vías respiratorias. Por eso, cuando hablamos, mientras estamos comiendo, comemos el riesgo o el peligro de que el alimento se desvíe hacia las vías respiratorias y ahogarnos. En este caso, el esófago es un pues tubo, unos cuantos centímetros de largo, ¿sí? Que llevará el bolo alimenticio al estómago a través del movimiento de contracción muscular llamada peristalsis. Precisamente en el estómago es un saco en donde se producen jugos gástricos y una mezcla de ácido clorhídrico y enzimas digestivas que continúan con la digestión del bolo alimenticio. Como resultado de este proceso se obtiene una masa llamada quimo, que pasa hacia el intestino delgado. Y lo más importante de este quimo, cuando llega al intestino delgado, pues habíamos mencionado que se hará la absorción de la mayor cantidad de nutrientes que nos está proporcionando nuestra dieta. Recordemos que el intestino delgado está compuesto por el duodeno, yeyuno e ilion. La bilis y los jugos pancreáticos se vierten en el intestino delgado para concluir con la digestión del quimo que llegó del estómago y finalizar el proceso digestivo. Posteriormente se absorben los nutrientes en el intestino, pues obviamente delgado.
Después de que el quimo pues llegó al intestino delgado, se transforma en quilo y continúa su travesía. Las sustancias relativas que se van a encontrar en este kilo estarán formadas por azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos, gliceroles, que pasan al hígado y a diferentes partes del cuerpo. En este caso, algunas vitaminas serán utilizadas, sí, y algunos, bueno, absorbidas y algunos minerales también en esta misma región. En el intestino grueso es un conducto que está conformado por el ciego, el colon y el recto, y en este tubo se absorbe mayormente agua y sales, ¿sí? Que posteriormente o en este momento, cuando llega al intestino grueso, se convertirá en el bolo fecal, ¿sí? Que será defecado o extraído directamente a través de la defecación, a través del ano, ¿sí? Y es en el ciego en donde se ubica el apéndice, justamente este es el ciego, ¿sí? Y esta es la apéndice, que si se inflama, pues puede traer problemas de interés médico. Ya habíamos mencionado que el apéndice sirve precisamente para la, pues, digamos, liberación de algunas bacterias que acaben con este proceso de bolo fecal que transcurra o que camine por medio de estos movimientos peristálticos, ¿sí? Y llegue directamente al recto y posteriormente al ano. El recto, pues es la parte final del tubo digestivo y está conectado al ano, por donde los desechos del estómago son expulsados. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas también participan en la digestión por que son consideradas glándulas anexas. El hígado produce la bilis y la vierte al intestino para promover la absorción de las grasas. La vesícula biliar recibe y almacena la bilis, ¿no? El páncreas produce los jugos que ayudan a degradar carbohidratos y proteínas, ¿no? Entonces ahí tenemos la función de cada una de estas cuestiones. En el sistema respiratorio cabe señalar y que no debemos de olvidar que está conformada por lo que es la nariz, ¿sí? Faringe, laringe, alvéolos, bronquios, diafragma, pulmones y tráquea, ¿sí? La respiración o externa o ventilación es el proceso por el cual el organismo introduce o inhala el aire del exterior hacia el aparato respiratorio. La respiración interna o intercambio de gases se lleva a cabo cuando el oxígeno del aire se difunde a través de las paredes de los capilares hacia la sangre y al mismo tiempo se expulsa el dióxido de carbono hacia las paredes de los alvéolos pulmonares, ¿no? Por eso les decía yo que existe este proceso llamado difusión, en el cual se va a liberar este oxígeno y posteriormente hacia todas las partes de nuestras células y obviamente pasando por estas arterias tan importantes pulmonares que ya venas pulmonares que ya les mencionaba, ¿sí? Hacia toda la parte del cuerpo y la respiración externa, la respiración final, será la exhalación en la cual desalojaremos todo ese dióxido de carbono que nosotros alojamos a través de la respiración. Y cuando se lleva a cabo la respiración celular, pues se representa cuando el oxígeno que nosotros ocupamos en este proceso de respiración se degrada por compuestos orgánicos y pues obviamente se produce la energía. Recordemos que en este proceso de ventilación el aire entra por la nariz hacia la tráquea y que se divide en dos estructuras llamadas bronquios. El aire que pasa por los bronquios continúa por los bronquiolos para llegar a los pulmones y los pulmones son dos sacos de tejido esponjoso divididos en lóbulos que terminan en alvéolos. Entonces estos tenemos aquí a lo que serían los pulmones, ¿sí? Y los pulmones son dos sacos de tejido esponjoso divididos en lóbulos que terminan en alvéolos, ¿vale? Los alvéolos están recubiertos por tejido vascularizado, es decir, por venas, arterias, vénulas, capilares, que intercambian el oxígeno desde el interior de los pulmones hasta la sangre y en sentido contrario. El dióxido de carbono de la sangre al aire se encuentra en el interior de los pulmones. El aire es rico en dióxido de carbono que es expulsado a través de la exhalación, ¿sí? Y por último, cuando la sangre rica en oxígeno se distribuye
este gas a los tejidos del cuerpo, el oxígeno utiliza para degradar la glucosa en la respiración celular. Cuando el organismo se encuentra en reposo, pues obviamente la respiración es lenta, pues la energía que se requiere es mínima y el oxígeno que inhalas es suficiente para cubrir tus requerimientos energéticos. Entonces, bueno, pues aquí ya volvíamos a mencionar, tenemos lo que es las fosas nasales, tenemos lo que es la faringe, la laringe, en las cuerdas bucales, ¿sí? Tenemos lo que es en la tráquea, ¿sí? Tenemos lo que son las costillas que están remarcadas de color amarillo y tenemos en otro caso los músculos intercostales que están de color morado que van a estar manejados a su vez, igual que el diafragma, por el sistema nervioso autónomo, que va a mantener una respiración estable y constante. Tenemos las arterias y las venas pulmonares, que las arterias desalojarán el dióxido de carbono utilizado y las venas pulmonares utilizarán, pues obviamente, el oxígeno que nosotros, pues obviamente, inhalamos a través de este proceso. Justamente en esta parte, como ya lo habíamos explicado, en los bronquios y en los bronquiolos que acaban como ramilletes de uva, existirá este proceso de difusión en el cual, gracias a que están pegados a arterias y tejido vascularizado, como ya se los he mencionado, pasará el oxígeno directamente a estas arterias o estas venas pulmonares que realizarán la repartición de oxígeno a toda la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Justamente en esta parte también aquí tenemos la cavidad de lo que es el corazón, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el sistema respiratorio, sus partes más importantes, cuáles son las estructuras y cuáles son sus fines y sus propósitos de cada una de ellas. Y entonces, pues, agradezco su atención prestada. En este caso, si ustedes tienen alguna otra duda, con respecto al sistema digestivo y el sistema respiratorio, de manera general, los invito a que, pues obviamente, volvamos a realizar o a revisar el video para la solución de dudas. Sin más por el momento, agradezco mucho su atención, quedo a sus órdenes.